Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. Está aquí José Díaz Briceño, el corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido, Pepe, a esta mesa como siempre. Gracias. María Luisa Rosell, corresponsal de France 24, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo del Brasil, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. En algunos minutos, en algunos segundos, van a ver ustedes imágenes de algo que está ocurriendo en el Comité Judicial del Senado aquí en Washington. Se trata de una audiencia en donde van a escuchar los integrantes de ese comité, no solamente a Brett Kavanaugh, que es el nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo será si lo confirma el Comité Judicial y el Pleno del Senado, por una parte, y también escucharán a la señora Christine Blasey Ford, que ha acusado al señor Kavanaugh. Es una de las mujeres que han vertido acusaciones contra el señor Kavanaugh. Ella dice que cuando tenía 15 años y Kavanaugh 17, se le abalanzó en una fiesta después de haber bebido cerveza en el estado de Maryland, muy cerca de aquí de Washington. Trató de quitarle la ropa, incluso un traje de baño, y le tapó la boca, pero ella logró escapar. De esa audiencia depende el futuro de la Corte Suprema de Justicia en este país. En cualquier momento estaremos con ustedes. Pero hay más noticias. Pepe Díaz Briceño, ayer en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, habló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Llegó, algunas personas pensaban que él no iba a ir, incluso le había mencionado que no quería viajar. Previamente el presidente de Estados Unidos dijo que él podría considerar la posibilidad de ver al señor Maduro. Algunos medios de comunicación dijeron que iba a haber una reunión. Finalmente la Casa Blanca dijo que por cuestiones de agenda iba a ser muy difícil. Lo cierto del caso es que Maduro estuvo en el atril, en la ONU, y dijo varias cosas. Dijo que hay que el mundo está construyendo ficticiamente un caso para tratar de intervenir militarmente en Venezuela, que ahí está metido por supuesto Estados Unidos y con la ayuda de países como Colombia. Pero otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro, aparte de elogiar mucho por supuesto su propio gobierno, es que él está dispuesto a darle la mano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a conversar con él, que él no odia a Estados Unidos, que los venezolanos quieren mucho a Estados Unidos. Aquí, ¿quién gana y quién pierde con esta retórica de Trump por un lado y la de Maduro por el otro? Bueno, de entrada me parece que cada vez que se hable de una intervención armada, pues pierde toda la región, porque si bien muchos en Venezuela creen que es la solución correcta, no sabemos qué consecuencias pudiera tener una acción armada en Venezuela o que los militares tomen acciones contra el propio Maduro. Entonces el discurso bélico no necesariamente convence a todo el mundo. Ahora, la presentación ayer del señor Maduro en las Naciones Unidas, pues para los que lo escuchamos en vivo, pues desgraciadamente, pues yo como periodista quería conocer alguna sorpresa, algo nuevo, y lo que vimos fue una letanía de las mismas acusaciones que hemos conocido durante los últimos 5 o 6 años, básicamente que Estados Unidos está atrás de una conspiración para derrocarlo, que existen países que están aliados con ellos y que representan los intereses, que su gobierno representa las aspiraciones legítimas del pueblo libertador de Simón Bolívar. Dijo también que pues básicamente toda la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos es más grave que la crisis que está pasando su país. Entonces, pues básicamente el discurso del victimismo dominó la sesión. Lo más destacado me parecía ser como de noticia es las ganas, el furor con el que se levantó la delegación venezolana en un vacío salón de sesiones a aplaudirle como si hubiera dado un discurso del que nos recordaremos. Y repito, es un discurso pues de toda la vida de Maduro. Y justamente entre ellos, de las personas que estaban aplaudiendo, estaban las personas que han sido nombradas, castigadas, sancionadas por Estados Unidos recientemente. Entonces, a mí me parece que el discurso y el duelo verbal no va a llevar a nada. No me parece que haya una salida inmediata en términos prácticos. Me parece pura esgrima verbal. Por otro lado, María Luisa, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hoy, hace pocos minutos, aprobó una resolución sobre la crisis humanitaria en Venezuela, con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones,
y expresa su más profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela. Y dice, exhorta a ese país a que acepte la asistencia humanitaria para hacer frente a la escasez de alimentos y medicamentos, al aumento de la malnutrición y al brote de enfermedades que habían quedado erradicadas. María Luisa Rosell. Sí, bueno, el mismo día que Maduro hace estas declaraciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, es el mismo día en que se confirma que varios países, entre ellos Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Argentina y Canadá, se unen a viva voz en hacer un llamado y convocar a otros países para presentar una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos en Venezuela, por gravísimas violaciones de derechos humanos en Venezuela. La intención es llevar a Maduro y a su régimen y a los miembros de su régimen a comparecer ante la Corte Penal Internacional, la misma que Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han denigrado. Esas son las grandes coincidencias entre el régimen de Maduro y el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo algunos países de América Latina por llevar las acusaciones muy graves que hay en contra de Maduro y su régimen por asesinatos, por desapariciones forzadas, por la situación en la que están muchos presos políticos en ese momento, por la hambruna, por la crisis migratoria y la crisis de refugiados que está escapando todos los... Bueno, no tiene precedentes en la región ver una crisis de más de 2.5 millones de refugiados y migrantes, está convocando los esfuerzos de varios países. Lo que es una pena es ver que el Foro de Naciones Unidas no ha sido necesariamente, no ha sido un foro que ha podido aglutinar una voz unánime de parte de todos los países para concretar esfuerzos un poco más específicos en el tema de cómo van a distribuirse la ayuda económica entre varios países para recibir ese éxodo de más de 2.5 millones de refugiados. Es cierto que hay una convocatoria para condenar el régimen de Maduro, pero ¿cuáles son los esfuerzos que están haciendo los países para poder mitigar en términos de costos esta ola de millones de refugiados y migrantes que vienen? Para comenzar, llegan a nuestros países en América Latina sin un documento de identidad. Es difícil para los países de América Latina, absorber esa cantidad, esa ola de migrantes. Y todavía no queda muy claro cuál es la posición de los países del continente con relación a la Declaración de Cartagena de 1982 respecto de que se utilicen los mecanismos que tiene la Declaración de Cartagena para que se considere que los que llegan de inmediato son refugiados y por lo tanto reciban ese tratamiento y no necesariamente como migrantes sino como refugiados. Bueno, hay una serie de cuestiones que todavía no se han resuelto y que uno pensaría que Naciones Unidas, paralelamente a la Asamblea General, los países de la región iban a obtener algunos acuerdos en ese sentido y creo que todavía no tenemos ninguna declaración conjunta ni casos concretos respecto, por ejemplo, al tema de la situación de los refugiados. Enrique. No, eso es serio, o sea, es momento urgente, o sea, necesario que las Naciones Unidas tuvieran una acción más fuerte, pero creo que Maduro no ofrece nada nuevo cuando ha dicho que quiere hablar con Trump. ¿Cree que podemos hacer un paralelo con lo que pasó con Corea del Norte, donde sí Trump empezó a hablar con Kim Jong-un? Pero en este caso de Corea del Norte, por lo menos Kim ha dicho que quiere colaborar, quiere desnuclearizar, paró de hacer los testes con misiles, o sea, en este caso, sí, claro, en este caso Maduro no ofrece nada, o sea, dicho que quiere conversar con él y mantiene su posición en lo mismo, o sea, ni siquiera acepta, por ejemplo, ayuda internacional para los venezolanos, o sea, esto es más una broma de Maduro con el derecho internacional y esto puede simplemente retardar aún más el problema de Venezuela, la resolución del problema de Venezuela y la situación de los venezolanos que a cada día se complican. María Luisa, en algunos minutos, en pocos minutos, aquí a pocas cuadras de aquí, a pocas calles de aquí, en el Capitolio en Washington, va a tener lugar, o ya está empezando a tener lugar, una audiencia en donde, como decíamos, va a comparecer por una parte Brett Kavanaugh, el hombre nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y por otra parte va a comparecer Christine Blasey Ford, una mujer que dijo que él trató de acosarla o la acosó sexualmente cuando ella tenía 15 años y él 17, y delante de un compañero de él, dice ella, pues le trató de quitar la ropa y de quitarle un vestido de baño, un traje de baño
que ella tenía. Incluso le tapó la boca con la mano al señor Kavanaugh, que estaba bebido, estaba borracho, y ella logró huir. Posteriormente, otra mujer, Débora Ramírez, dice que cuando estaban en el primer año de carrera en la Universidad de Yale, en el estado de New Haven, estaban también muy bebidos y que el señor Kavanaugh decidió bajarse la cremallera del pantalón, sacarse los órganos genitales y ponérselos a ella en la cara. Ha aparecido ahora una tercera mujer, Julia Swetnick, a través del señor Avenatti, que es el abogado de Stormy Daniels, la actriz porno que supuestamente tuvo una relación con el señor Donald Trump y que además recibió $130,000 del señor Trump para no contar todo lo que había ocurrido entre ellos dos. Y a través del señor Avenatti, la señora dice que ella tiene hoy 55 años, estudió en el Gaithersburg High School, él estudiaba en un colegio aquí en el barrio de Georgetown en Washington, y dice que ella fue violada en grupo, en donde había, pues por supuesto, varios hombres, pero que otro de los que estaban ahí presentes era el señor Kavanaugh, que también estaba borracho. Esto es todo bastante sórdido, ¿no? Pero ¿qué puede ocurrir en esta audiencia? ¿Será que los miembros del Comité Judicial del Senado, que están prácticamente divididos, aunque hay una mayoría republicana del partido de Donald Trump, van a darle luz verde a esta nominación que les ha presentado el presidente Trump y eso va a ir al plenario del Senado y va a salir adelante? ¿O será que la candidatura de Kavanaugh como magistrado de la Corte se va a hundir? Son 21 miembros del Comité Judicial en el Senado, 11 republicanos, 10 demócratas, es decir, para que esto pase al Pleno del Senado, los demócratas necesitan por lo menos un voto de los republicanos para bloquear la nominación o la confirmación de Kavanaugh en el Senado. Hay 2 o 3 republicanos, entre ellos Corker, el senador republicano, y también el senador republicano Jeff Flake, que no han dicho efectivamente que están decididos a apoyar la nominación de este cargo vitalicio. Por eso la importancia de esta audiencia del día de hoy, porque es un cargo vitalicio. Una vez que es confirmado el nominado por el presidente Trump, es un cargo que queda por muchísimos años y que cambia y que rinde la sociedad estadounidense en una serie de aspectos jurídicos muy importantes que tienen que ver con la sociedad estadounidense. Aquí están a prueba realmente los republicanos. Esta es una audiencia muy difícil para los republicanos porque se va a medir el temperamento de los republicanos en cómo manejan esta audiencia. Es una audiencia histórica desde el punto de vista no solamente de las acusaciones que hay en contra de un nominado para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, sino en términos de los antecedentes que tiene esta audiencia, porque ya hubo hace unos años, en 1991, una audiencia similar en donde una abogada afroamericana presentó una denuncia del mismo calibre o similar en contra de un nominado para la Corte Suprema, que era el juez que está en este momento en la Corte Suprema, el juez Thomas Clarence. Y en ese caso, muchos de los miembros que están, curiosamente, en la audiencia del día de hoy, republicanos, decidieron desechar, digamos, básicamente las acusaciones de Anita Hill, la abogada afroamericana que presentó las denuncias contra el juez Thomas Clarence. Entre ellos, el presidente de la mayoría republicana en este comité, que es Chuck Grassley. Sí. Por eso pienso que es muy difícil para los republicanos, hay un formato muy complicado, y con esto termino, que es que los dos, tanto el acusado como la acusadora, es decir, el nominado como la doctora Ford, tienen 5 minutos para presentar sus descargos y dar su testimonio. Y curiosamente, los republicanos han elegido que no sean ellos mismos los que hacen las preguntas, sino que han contratado los servicios de una abogada para que haga las preguntas. Con lo cual, esto puede terminar jugando en contra de los republicanos. Estamos en un año de elecciones. Las mujeres, que son un voto muy importante, están mirando muy de cerca la audiencia de hoy y muchos están pensando en lo que pasó después de 1991. En 1992 se aumentó el número de mujeres senadoras en el Congreso precisamente por las consecuencias que tuvo esta audiencia. ¿Qué puede ocurrir en esta ocasión, Enrique, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en aquel 1991 en el caso de Anita Hill y el magistrado Clarence Thomas? Bueno, tenemos que ver un poco los finales y lo que hemos visto hasta entonces es que los republicanos siguen muy interesados en la nominación de Kavanaugh porque será una nominación muy importante, va a mantener una mayoría conservadora en la Suprema Corte por décadas. Kavanaugh es un tipo joven, o sea, quedará años y años en la Suprema Corte, es de extrema, muy conservadora, o sea, esto para los republicanos es muy, muy importante y tal vez sea más importante tal vez que las elecciones de noviembre.
de 5 semanas de aquí. Pero por otro lado, tenemos que acordar algunos señales importantes de ayer. Trump ha dicho de nuevo que no cree en las denuncias, ha dicho que Kavanaugh es uno de los hombres más honrados que ha conocido, pero ha dicho que va a oír también la audiencia que si percibe que no está más seguro de la defensa de Kavanaugh, puede cambiar su nombre. Creo que esto puede ser un señal de que si Trump percibe que no será posible mantener su indicación, puede sacarlo y poner otro nombre. Lo retira. Pero tenemos que ver un poco cómo va a pasar todo eso. Pero la propuesta original de los republicanos es votar y aprobar el nombre. Tanto que marcaron para mañana 9:30 de la mañana la votación del nombre dentro del comité. O sea, esto sería muy rápido para intentar acabar rápido con la polémica. No sabemos todavía lo que va a pasar, pero hay sí, creo, ahora un poco más de espacio para que no se nombre Kavanaugh. Ayer Jeff Flake, el senador por Arizona, ha dicho eso. O sea, no estoy seguro de mi voto. Eso es un señal de que se puede cambiar 1 o 2 votos. Está perdido para Kavanaugh. Hay que anotar 2 cosas aquí, Pepe. La primera, que la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos es la única corte que hay de alto nivel, de manera que acá hace las funciones de corte constitucional, de manera tal que el curso político del país depende en gran medida de la Corte Suprema. Y en segundo lugar, pues tenemos el episodio de que mañana viene esta votación y de que Trump ha dicho que eventualmente retiraría el nombre de Kavanaugh. Si lo llegara a retirar, ¿qué consecuencias tendría eso de cara a las elecciones legislativas, que son el 6 de noviembre, donde se renueva toda la Cámara de Representantes, 435 escaños, y 35 escaños de los 100 del Senado? ¿Qué pasa si Trump lo retira? ¿Queda bien ante el país o queda mal ante el país? Bueno, de entrada, yo creo que la propia Casa Blanca jamás esperó la cantidad de personas que han salido a acusar de alguna manera al juez Kavanaugh. Eso de entrada habla de un mal cálculo político al haberlo electo. Recordemos, apenas el año pasado, Neil Gorsuch, que hoy se sienta en la Suprema Corte de Justicia, pasó sin ningún problema por el pleno del Senado. Claro, los demócratas estaban opuestos porque un conservador llegaba a la Corte, pero no había nadie que lo había acusado de un tipo de acoso o agresión sexual. Entonces habla de un mal juicio de la Casa Blanca al elegir al señor Kavanaugh. Y ahora me parece que el costo ya se incrementó de hace 2 semanas. Si el señor Trump hubiera retirado a Kavanaugh hace 2 semanas para sustituirlo por otro juez conservador como nominado, pues quizá se pudo haber tenido un periodo de pues no tener ninguna consecuencia política en noviembre sin problema. Sin embargo, ahora ya pareciera que quisiera casarse con él hasta que pase al menos esta audiencia que estamos presenciando en este momento y ver cómo le va, ver cómo son las imágenes visuales, cuál es su defensa y cuál es el veredicto. Lo que sí, Juan Carlos, es que estamos viviendo una cuestión completamente inusual. Yo no creo que las personas en este momento en Alaska o en Montana o en Kansas estén pues atadas a su televisor, pero sí la gente, todo el establecimiento en Washington está viviendo esto como un Super Bowl de la política. Están abiertos los bares. A esta hora podríamos estar en un bar tomando y va a haber muchos cócteles con el nombre de Kavanaugh y de Christine Blasey Ford. Así es, dado el impacto que tiene en la vida real de los ciudadanos la nominación a la Corte. Pero sí una cosa que es completamente distinta a lo que se vivió en 1991 con Anita Hill es el ambiente en el que se desarrolla ahora esta audiencia. Para empezar, no existían las redes sociales, Juan Carlos. Ahora tenemos unas redes sociales muy activas que pueden hacer un trozo de un video y fulminar la imagen de un nominado en 2 segundos. No existía la televisión por cable a tal escala y tan partidista como la que existe hoy. Tampoco existía pues, el ambiente tan pues, propicio para la denuncia del acoso sexual, dado el movimiento del Me Too. Lo que vivió básicamente Anita Hill entonces era un mundo completamente diverso. Entonces, los pronósticos sobre lo que puede ocurrir están en el aire, dado que no es el mismo pues, estado de cosas. Ya regresamos a Club de Prensa. Y a propósito de esas audiencias de confirmación o no de Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, él ha sido nominado por el presidente Donald Trump. En estos momentos ya está teniendo lugar la audiencia en donde comparecen Kavanaugh y también la señora Christine Blasey Ford, que lo ha indicado a él de haberla acosado sexualmente. Vamos directamente al Capitolio aquí en Washington.